Era el pueblo de México que sigamos gobernando. Que por cierto eso tiene, bueno, enojadísimos a los adversarios. Vean Ciro y cómo se puso con Epigmenio. Un enojo. Té de tila, estamos entrando a la... No me voy a calmar, no me voy a calmar. Tú agredes, tú aprovechas la calma. Y tú no agredes. Ya me dijiste eso, me dijiste para tomar fuerza y agredir. Eso es lo que haces, eso es lo que has hecho todo este tiempo. Responde la pregunta. ¿A qué atribuyes que sigamos este programa? Respóndeme. Respóndeme, que probar lo que yo digo textualmente. Por eso Ciro Gómez Leiva se rehúsa a aceptar. Desde ese escondite de la derecha. No digo en su escondite. Desde ese escondite de la derecha en que se ha convertido Madrid. Leí mal. Fíjate, desde ese escondite de la derecha en que se ha convertido Madrid. Si te dieras una vuelta por acá, ¿sabes cuántos mexicanos hay en Madrid, Epigmenio? 9,000. Y de esos 9,000, casi te puedo decir que 8,000 mexicanos participaron en un cónclave de la derecha y hablaron otra vez del asunto del perdón y se sentaron junto a Felipe Calderón. ¿Sabes de qué se esconden? Si vinieras y trabajaras un poco. ¿Me permites? De la violencia, de los secuestros, de las extorsiones, de eso es de lo que se esconden. Bienvenidos a Make Orwell Fiction Again, el espacio de Habitación 101 donde se dialoga y debate sobre los temas de coyuntura e interés público. En esta ocasión discutiremos el último encontronazo entre Ciro Gómez Leiva y Epigmenio Ibarra. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Make Orwell Fiction Again. Como se ha dicho en la introducción, en este episodio vamos a hablar de la disputa que existe entre Ciro Gómez Leiva y Epigmenio Ibarra sobre la verdadera situación de la política mexicana. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, ¿cómo estás, Yuri? Saludos a todos los que nos están viendo. ¿Por qué no nos cuentas, nos das una mínima introducción de lo que piensas con relación a lo que sucedió el día de ayer entre Ciro Gómez Leiva y Epigmenio Ibarra? Bueno, no quiero caer en el lugar común de las frases hechas, de los clichés, pero te puedo decir que esto era algo que iba a suceder tarde que temprano. Podríamos llamarlo crónica de un pleito anunciado o se rompió la espalda del camello o la gota que derramó el vaso. Hay que recordar que Epigmenio Ibarra llega al programa de Ciro Gómez Leiva como resultado de un preacuerdo. Hubo un momento en el cual hubo un intercambio muy fuerte en redes sociales y en medios por parte de Ciro hacia Epigmenio y de Epigmenio hacia Ciro. Fue cuando Ciro lo mencionó o calificó a Epigmenio como Goebbels. Y hubo ahí una especie de acuerdo de paz. Después de ese acuerdo de paz, en algún momento Radio Fórmula considera buena idea. Hasta tos me da pensarlo como una buena idea. Le considera que es una buena idea que Epigmenio se integre al programa de Ciro. Y si alguien recuerda, las primeras emisiones fueron muy ríspidas, porque parte del discurso de Epigmenio cuando triunfa el obradorismo y logra la presidencia es que Ciro tenía que pedir perdón. Esto no es nuevo. O sea, tiene desde que está en el programa insistiendo con la necedad de que le tiene que pedir perdón. Y como dice Ciro, ¿perdón a quién? No es un perdón a las audiencias porque a las audiencias les ha explicado las cosas. Le pida perdón al pueblo bueno o le pida perdón al presidente. No sé, es una tontería de Pigmenio y que tiene que ver con este rollo de querer demostrar que ellos son diferentes y que vinieron a traer la buena nueva, la plenitud de los tiempos, la salvación, no sé cómo lo quieras llamar, pero ahí es donde empieza este problema. Y lo que pasa el día de ayer es que escribe una columna en Milenio, ese Pigmenio, donde sin necesidad hace una alusión a Ciro, nuevamente con esta tontería de que tiene que disculparse, y dos, haciendo un uso tramposo del lenguaje. Dice literalmente que Ciro se rehúsa a aceptar desde ese escondite de la derecha en que se ha convertido Madrid, que Andrés Manuel López Obrador ha cumplido con la palabra empeñada al retirarse por completo en un gesto democrático que lo honra de la vida pública. Si desdoblamos esto, bueno, por un lado está, vamos a decir, la oración principal o la idea principal.
Ciro Gómez Leiva se rehúsa a aceptar que Andrés Manuel cumplió con su palabra de retirarse de la vida pública. Pero aprovecha en una oración subordinada, entreguionada, para decir que Ciro no hace esto desde un lugar, Madrid, al cual le da un calificativo con toda la mala intención y mala leche. Ese lugar es el escondite de la derecha. Entonces, no dice que Ciro se haya escondido o que sea parte de la derecha que se esconde, pero lo manda a ese lugar, ¿sí? Es el equivalente a que digan, en vez de decirle a alguien, vete a la tiznada, digas, es que se fue al lugar a donde todos se van a la tiznada. Pues lo estás mandando a la tiznada, ¿sí? Eso ya se hace tonto, es lo mismo. O decir, por ejemplo, que una persona, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Bueno, yo puedo decir que soy de piel morena, ¿no? O también puedo decir que soy de un tono hispano, ¿no? Que corresponde a las personas que viven en Latinoamérica, que tienen rasgos mezclados entre indígenas y españoles, pero no estoy diciendo que soy de tez morena o que soy indígena, no, no, estoy diciendo que yo mis características personales, físicas, vienen de una determinada región del mundo en donde son predominantes mis características físicas, ¿no? Entonces, o sea, Pensando en que un galán de lonchería, estilo Pedro Infante, en alguna película, diría, eres de piel canela. sí, pero Sí. tienes tono de artesanía mexicana. No, no, lo de piel canela es de galán de lonchería que quiere ligar contigo, el otro es un insulto, ¿no? Sí, claro, pero las dos cosas, son similares, ¿no? Eh, bueno, esto se podría clasificar dentro de las maromas más grandes que ha producido la humanidad, ¿no? Yo no dije que te fuiste a un escondite de la derecha, que es Madrid, que él ya bautizó como escondite. By the way, perdón por el anglicismo, ¿no? By the way, él ya lo clasificó como un escondite, Madrid, de la derecha, no, no cualquier escondite. Eh, pero al mismo tiempo no sé en qué se base para eso. Habrá que preguntarle tal vez algún día a alguien que le pueda preguntar al señor Epigmenio Ibarra de dónde saca que Madrid es el escondite de la derecha, porque ciertas personas viven ahí, ¿no? Yo podría también decir que, por ejemplo, México ha sido el escondite de muchas personas que andan huyendo de la justicia y que a lo mejor pues han pertenecido alguna vez al Partido Comunista de algún país, ¿no? Pero no por eso necesariamente tenemos que decir que México es un escondite. Pero además yo me preguntaría, si una persona está en un escondite, que es Madrid, en este caso, ¿por qué una persona tendría que irse a ese escondite si tú no estás diciendo que esa persona se está escondiendo? Entonces, ¿cuál es el objeto de esa referencia, no? Este es el punto central. Es que Madrid se ha convertido en el escondite de la derecha. ¿Y qué crees? Tú estás en el escondite de la derecha, pero no estás escondido. O sea, es ridículo. Sí. De hecho, es un acto de cobardía. Ni siquiera tuvo la valentía de insultar directamente, sino que lo quiso hacer de manera oblicua, dándole la vuelta. Y él dice que es el refugio de la derecha, el escondite de la derecha, porque ahí está Felipe Calderón. O sea, su obsesión con Calderón enferma lo dimensiona otra cosa que voy a decir muy de pasada porque si nos alcanza el tiempo lo comentamos y no, no. Yo creo que hay una enorme frustración en Morena y en el grupo en la élite inmunda de Morena, en la que pertenece Epigmenio Ibarra. Hay una enorme frustración de que se les hayan escapado estas personas. Prefiero escapado a que no pueden ir a joder directamente con ellos porque están en otro país. Estoy hablando de Felipe Calderón y por supuesto estoy hablando de Ciro, porque yo sí lo voy a decir con todas sus letras. Qué sospechoso fue el atentado a Ciro. Qué sospechoso que en la Ciudad de México, donde supuestamente no había cárteles, que ya sabemos que sí los hay, haya habido un atentado con estas características. Qué curioso. Pues resulta que ya no van a poderlo joder con todas las cosas que lo estaban jodiendo. Auditorías, molestias, atentados.
Y eso les frustra. Y les frustra que el señor no solo esté viviendo en Madrid, sino que esté transmitiendo el programa desde Madrid. O sea, no es que se haya ido y se haya desconectado del escenario mexicano, sino que sigue incidiendo en el escenario mexicano, pero sin tener que aguantarlos a ellos. Y eso los frustra. Sí, Oscar, definitivamente yo creo que aquí hay un afán, lo que yo veo en el artículo que escribió Epigmenio Ibarra, un afán de mantener una narrativa de la cual Epigmenio Ibarra tiene muchos años hablando, eh, de este eterno resentimiento y esta eterna reclamación. Sé que hay otra palabra para decirlo, pero tus querellas, eternas reclamaciones. Y Epigmenio Barra es una persona que siempre está reclamando algo. Siempre tiene una querella, siempre tiene algo de qué victimizarse, ya sea él o al presidente. Y sabes una cosa, esta narrativa ha pegado muy bien. Ellos saben que pueden usar esta narrativa en un país en el que se nos ha dicho desde siempre que somos víctimas. Somos víctimas de los españoles, somos víctimas de los políticos que hicieron la independencia, que eran criollos, somos víctimas de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? De cualquier persona que no sea como ellos quieren identificar, una persona del pueblo bueno, ¿no? Entonces, esto es una más, y como bien lo dijo Ciro en su momento, es una más de las muestras de que Pigmenio efectivamente es un Goebbels del régimen de la 4T, porque sabe cómo poner estos temas en la agenda pública. De esto estamos hablando todos. Ayer escuché a todos los medios de comunicación hablar de esto, a muchos podcasts en YouTube hablar de esto, y por supuesto nosotros estamos hablando de esto. Pero yo quiero decirte una cosa, a mí sinceramente siempre me ha ofendido de manera personal, y a lo mejor no es correcto que lo esté diciendo en este podcast, pero lo voy a decir, me parece ofensiva la figura de Epigmenio Ibarra. Es una persona que todo el tiempo se la ha pasado insultando a Ciro Gómez Leiva y a otros periodistas y a otras personas, pero en particular yo veo una hazaña contra Ciro Gómez Leiva desde un principio. Y después Ciro, o no sé quién dentro de su equipo de producción o sus jefes o no sé quién, tuvo la brillante idea de invitarlo a ser parte de su programa. Y hay que reconocer que Pigmenio Ibarra se convirtió en uno de los temas más importantes que la gente quería escuchar o quiere escuchar en el programa de Ciro, porque siempre ha sido polémico. Y yo siempre me pregunté, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? ¿Por qué? Ciro Gómez Leiva tiene todo mi respeto y toda mi admiración, pero también es una persona que ha tenido que ir jugando con los poderes a su alrededor para poder conservar su programa. Y esta es la situación que le ha pasado a muchos comunicadores en México, muchos comunicadores importantes. Ciro Gómez Leiva, no sé si fue su idea personal o se la impusieron, hay quienes dicen que se lo impusieron, hay quienes dicen que no, pero es interesante ver que el lugar en donde se le dio un micrófono a Epigmenio Ibarra, yo no sé en qué otros programas saldrá Epigmenio Ibarra, no veo a mucha gente invitándolo a programas, porque es una persona difícil de tratar y no tiene mucho que decir, como el artículo que escribió, que no dice nada. O sea, es un artículo lleno de insultos, es un artículo lleno de victimismo, es un artículo que se hubiera podido escribir en una oración únicamente para decir, ahora hínquense y pídanle perdón al magnánimo de López Obrador porque se fue, entre comillas, y se retiró y dejó el poder, ¿no? Eso es lo que dice en su artículo, nada más. Y bueno, y que Madrid es una escondite de la derecha. Entonces, es interesante que a esta persona que le dieron un micrófono, ahora utilice a la persona que le dio el micrófono para insultarlo y humillarlo en frente del público mexicano. Me parece que la respuesta de Ciro Gómez Leiva fue buena. Qué bueno que por fin
¿verdad? Se defendió un poco, porque siempre trataba de defenderse, pero dejaba las cosas a medias. El problema es Ciro Gómez, con todo respeto y cariño, ¿para qué? ¿Ya para qué? O sea, ya dejaste que hiciera de todo, ya permitiste que insultara a tus propios reporteros, que levantara falsos a diestra y a siniestra y que muchas veces no se le confrontara con la verdad. Yo entiendo que es muy difícil hablar con una persona que no habla en términos de la realidad. Aquí dice él, Epigmenio Ibarra, que es muy importante que para encontrar una morada segura en el terreno de los asuntos humanos, los hechos necesitan testimonios que les permitan ser recordados y testigos fiables que den fe de ellos. Dice él, no son, pese al estrepitoso fracaso que no reconocen como suyo y por el que cubren de improperios a la oposición, las y los testigos fiables que la realidad exige. Ahora yo me preguntaría, ¿de qué realidad está hablando el señor Ibarra? ¿De la realidad que hay en su cabeza o de la realidad del mundo? Y otra cosa importante, señor Ibarra, quiero decirle, usted está muy enojado con la derecha, pero yo le quiero recordar a usted y no me, no me congratulo de ello. Le quiero recordar que la derecha está ganando en todo el mundo y que México no está exento de que eso suceda. Yo quisiera saber, cuando eso pase, si usted sigue vivo, ¿usted va a estar todavía en el grupo al que pertenece o se va a cambiar inteligentemente de bando? Oscar. Mira, yo te voy a decir varias cosas. Primero, me parece muy barato el recurso de Epigmenio Ibarra de citar a Hannah Arendt para darse una pátina de intelectualidad. O sea, yo creo que ni entendió lo que quiso decir Arendt en esta cita. Y el tema es la imposición de un cuento. Dice, según Ibarra, los medios y la oposición iban en un tándem y ahora los medios se deslindan de la oposición y la dejan sola. Entonces, los medios no son testigos confiables. Seguramente los testigos confiables son esta bola de medios de pacotilla que se dedican a echarle porras a López Obrador, como el Chapucero, Vicente Serrano, la Quesadilla de Verdades, Juncal Solano, toda esta bola de sujetos que no son otra cosa más que hambriados del régimen, pues ellos sí son chayoteros, viven de cierto tipo de prebendas y canonjías que les otorga el gobierno. Ellos seguramente sí son los testigos. A ver, a mí me queda claro algo. Voy a responder a tu pregunta, la pregunta que le haces a Ibarra abiertamente. Él va a ir como una rata. Eso es lo que va a pasar el día que gane la derecha. Va a salir corriendo con las alforjas, a él sí va a salir con las alforjas de las que hablaba Fernández Noroña, huyendo porque, pues bueno, Fernández Noroña se molesta porque en la ley hay un derecho a una verde retiro para los ministros, le indigna, pero no le indigna que este señor tenga un préstamo que no ha pagado, un préstamo hecho con dinero público, con dinero de los contribuyentes y que simplemente se ha hecho tonto y que no va a pagar nunca. Eso sí no le molesta. Esas alforjas no le molestan. No le molesta el hecho de que, bueno, él recibe una serie de beneficios y privilegios por ser el camarógrafo del presidente. Me queda claro que va a huir, porque eso es lo que hacen las ratas, son los primeros que huyen del barco. Pero volviendo al tema central, me parece que esta idea mesiánica de nosotros llegamos y el pueblo cambió y cambió el mundo, y ellos no lo reconocen porque casi casi deberían de rodillas pedirle perdón al pueblo por haber dicho que este régimen iba a ser igual que todos los demás. Pues le tengo que informar al señor Ibarra que una cosa es que haya salido con altos índices de popularidad, que por cierto no son superiores a los que tuvo Cedillo o a los que tuvo el mismo odiado Calderón para él. Eso es una cosa es la popularidad y otra los resultados. El país está lleno de muertos, muertos por el crimen organizado, muertos por la pandemia, muertos por la falta de atención médica
tenemos inflación, tenemos un problema grave de déficit, la deuda es verdaderamente impagable y todas las obras faraónicas no sirven, se tiene que subsidiar el Tren Maya, la mentada refinería no refina, el aeropuerto que hicieron es un aeropuerto al que no quiere ir nadie, o sea, finalmente, ¿dónde están los triunfos del obradorato? Tener contentos a 36 millones de personas, de las cuales una parte importante, que no todos lo están porque reciben una ayuda electorera, y los otros porque simplemente viven en una realidad alterna. Perdón, me da un poquito de risa cuando escucho a personas diciendo, bueno, es que no puede haber tantos equivocados. ¿De veras? ¿Les suena a Adolf Hitler? O sea, ¿cuántos millones de alemanes estuvieron de acuerdo con toda la bola de babosadas y crímenes que cometió el régimen nazi? Y ya sé que van a decir, es que comparar a López Obrador con Hitler es un exceso. No, 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 no confundamos. Estoy hablando de cómo un pueblo simplemente renuncia a pensar porque es cómodo no pensar. Duele pensar. Pensar de veras es una función difícil. Y la gente lo que quiere es no meterse en problemas. Y eso es lo que ha pasado en México. Y decir, es que yo tengo la popularidad o el presidente salió con alta popularidad, es decir, hombre, pues denle la medalla al demagogo del año. Eso sí es, un gran demagogo. Los demagogos logran el favor de la gente haciéndole favores, haciéndoles concesiones. Eso fue lo que hizo López Obrador y le funcionó. Como demagogo, sí es un demagogo de excelencia. Como gobernante es una verdadera vergüenza. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo y son ciertas al mismo tiempo. Pero bueno, yo te diría lo siguiente. Yo solo puedo responsabilizar a una persona de lo que le pasa a Ciro, en primer lugar. Y no es a Ciro, ¿eh? Es Jaime Azcárraga, el dueño de Radio Fórmula. Porque incluso si Ciro hubiera sido el que hubiera propuesto la presencia de Pigmenio Ibarra en ese medio, él como dueño de la estación, el dueño de la cadena, debe haber dicho esto no es digno. ¿Te imaginas este tipo de actitudes con un invitado de Piers Morgan? ¿Te imaginas ese tipo de actitudes cuando se llama Farik Siria, el tipo que está en CNN, Azaría, tuviera, sería, Tarek Azaría. Ujú. ¿qué sería? Lo que pasa es que lo dije en español. Este, con un invitado tuviera este problema, o como cuando Darren Acemoglu también tenía invitados, o te imaginas que alguno de los invitados al programa de Bill Maher se comportara como Epigmenio Ibarra. ¿Qué haría Max en ese caso? ¿Se lo permitirían? Le dirían, a mí no me interesa Bill Maher, no me interesa a ninguno de ellos que tú quieras tener esta persona aquí, no puede tener este trato. O sea, como decimos en México, le hubieran tronado los dedos así y lo hubieran sacado. Entonces es culpa de Azcárraga en primer lugar. Y yo creo, esa parte sí es creencia mía, que no fue Ciro el que propuso la presencia de Pigmenio. Pero te digo, incluso en el peor de los casos, ¿qué le hubiera propuesto? A quien le corresponde darle orden. El manejo de la estación es a los directivos. Y los directivos están sacrificando la integridad del equipo que tienen ahí por el rating. Un supuesto rating, no sé cuánto le sube el rating Pigmenio Ibarra, pero ya insultó a Miriam Ibarra, ya le ha faltado el respeto a la cadena, le falta el respeto a Ciro, de hecho utiliza un mecanismo cobarde, porque escribir en Milenio un insulto respecto a Ciro, en vez de, perdón, tener esa confrontación de primera mano en el programa, es un acto de cobardía. Entonces, pues bueno, yo veo las cosas así. No, no creo, no sé si ella se llama Miriam Ibarra, pero creo que se llama Miriam Moreno. Moreno, Miriam Moreno. Entonces, para puntualizar, ese día fue terrible para mí, fue muy penoso para mí ver, porque más allá de que un hombre esté insultando a una mujer, lo cual es bastante patético, que en un medio de comunicación y vil, que tú te pongas a atacar a una persona de cualquier sexo que sea esta persona. Lo peor de todo es que nadie se pudo defender. Miriam trató de defenderse lo más que pudo, pero no la defendió Ciro, o sea, su jefe directo, ¿no? Que era, bueno, yo quiero pensar que ellos trabajan como un equipo, ¿no?
Y esta señora, Miriam Moreno, lo quiero decir, es una persona muy capaz, es una gran reportera, tiene mucha información y es muy seria en su trabajo. Entonces me pareció patético lo que hizo este hombre que no tiene ningún tipo de cordialidad ni conoce las reglas de urbanidad ni de convivencia social que debería respetar, ¿no? Pero más allá de eso, Oscar, lo que a mí me llama la atención de parte de Ciro es un poco su ir y venir, el no estar seguro de cierta línea editorial, ¿no? La idea de Ciro Gómez Leiva, creo yo, era de darle la voz a todos, ¿no? De escuchar la opinión de todos, lo cual está muy bien. El problema es cuando esta situación de abrir las puertas para que todo el mundo diga lo que piensa cruza un límite. Por ejemplo, tú pones el programa en YouTube de Piers Morgan, a quienes les interese, se los recomiendo. Piers Morgan es uno de los periodistas más importantes de Inglaterra, muy viejo, con muchísima experiencia y mucha gente lo podrá identificar con la derecha, efectivamente. Independientemente de eso, él es una persona muy conocida y tiene un programa muy exitoso y tuvo un programa muy exitoso en la televisión nacional británica que se llamaba Good Morning Britain por muchos años y también trabajó para CNN. Bill Maher también tiene un programa importante que no, no digamos, entre comillas, no es un programa serio como tal de investigación periodística, es un programa de opinión y de entretenimiento, pero sabemos, bueno, la importancia que tiene Bill Maher. Es una persona puntera en la opinión pública. Mucha gente ve y quiere saber lo que opina este comediante diagonal, no sé, opinólogo. ¿Viste? Entonces, en estos casos vemos una actitud muy diferente, en donde estos programas abren sus puertas a cualquier persona que tenga una opinión, aunque sea muy diferente. Ese es el chiste, escucharnos mutuamente. Precisamente ayer Piers Morgan tuvo un panel en donde invitó a dos republicanos y a dos demócratas que discutieron el perdón que Joe Biden le dio a su hijo Hunter hace como 2 o 3 días. Este es un tema que vamos a tocar en otro segmento, pero lo pongo de ejemplo porque los dos demócratas estaban imposibles, o sea, no se podía hablar con ellos porque no daban razones para explicar, simplemente atacaban a los panelistas republicanos y los panelistas republicanos, desgraciadamente, tenían la sartén por el mango porque no se puede justificar las actitudes corruptas o corruptoides de parte del Partido Demócrata. No se puede ocultar, no se puede disculpar de ninguna manera. Sin embargo, aunque existía esta gran animadversión entre los panelistas, Piers Morgan siempre tenía la capacidad de poner orden. Siempre tiene la capacidad de callarlos y de que los panelistas escuchan y llega un momento en el que dejan hablar a los otros participantes y no los están dejando hablar. O sea, estamos hablando de personas que tienen autoridad dentro de sus programas, que pueden tomar decisiones y que si en algún momento dado se equivocan, pues lo pueden reconocer. Yo he escuchado a Ciro Gómez Leiva decir, por ejemplo, en un momento dado, él hizo una referencia al atentado que sufrió y preguntó si había sido de parte no de manera directa, pero si venía de parte del gobierno y directamente de parte del expresidente López Obrador. Después, cuando se le preguntó esto y él ya había anunciado que se iba para España, lo escuché en dos entrevistas diferentes justificar lo que dijo. Y dijo que bueno, que había sido algo que él había dicho al calor del momento, en un momento precisamente que estaba debatiendo con Epigmenio Ibarra, que se calentó y que dijo algo, pero de lo cual se retractaba. Entonces, puedes tener una gran trayectoria periodística como la de Ciro Gómez Leiva. Puedes tener una imagen intachable. Yo diría que la imagen de Ciro Gómez Leiva es una imagen intachable, es de una persona intachable, de la que todos nos preocupamos cuando tuvo este atentado, por lo menos personalmente sí me preocupó.
pero al mismo tiempo veo una especie de pusilanimidad, si tú lo quieres ver, ¿no? Y esto yo creo que ha afectado. Mi pregunta es, esta duda, ¿no? De ir y venir, ¿es algo que realmente ha sido porque él lo cree así o porque ha tenido miedo de las consecuencias de lo que él dice? Esto es lo que nos debería preocupar a todos como público mexicano, porque entonces, si tenemos a una persona que siempre ha dicho lo que piensa y siempre ha tenido un comportamiento recto en su carrera periodística, pero que no pueda libremente decir lo que realmente piensa y que se autocensure de esa manera y que de repente tenga brotes de enojo como este último encontronazo con Epigmenio Ibarra, ¿qué podemos esperar de los demás medios de comunicación? Voy a empezar por el final. ¿Qué podemos esperar de los demás medios de comunicación? Menos que lo que hace Ciro. Ahora, respecto a la pusilanimidad de Ciro, yo no la llamaría así. Voy a platicar una anécdota que nunca he radiado, porque yo tengo de conocer a Ciro, híjole, 20 años. Lo conocí cuando tenía pelo, ¿sí? No solo, no yo, él. Este, y cuando, pues, era una estrella en ciernes, pero que no era la ultra superestrella que es ahora, ¿no? Un hombre muy sencillo, extremadamente sencillo. Recuerdo que venía a la Feria Internacional del Libro y yo tuve el gusto, los digo con todas sus letras, el gusto de, de llevarlo y de platicar con él, que es una maravilla platicar con él. El Ciro que tú ves en la en pantalla es el mismo Ciro que es en persona. Bueno, y voy a platicar porque si no nos entiende cómo es él. Terminó de estar en un panel, yo espero que sale del panel, no me pidieron que hiciera eso, pero yo quise darle la atención. Dije, oye, Ciro, ya terminaste tu participación aquí, ¿quieres que te lleve a comer? ¿Te llevo a algún lado? ¿Qué hacemos? Y me dice él, no, voy a ver una amiga en un rato, yo voy a hacer otras cosas. Y a la hora que dice que va a ver a una amiga, un compañero mío, que no era muy prudente, dijo, ¡oh, oh, oh! Así, literal. Ciro volteó, lo vio, hizo una de sus expresiones características que tú ves en pantalla, le dice, es solo una amiga. Ese Ciro Gómez Leiva no tiene dos caras. Es la misma persona en privado que en público. Y tiene una enorme prudencia. Y voy a resaltar eso. A mí me parece que él, no voy a decir que es como Job, pero sí tiene la idea de mantener una prudencia en sus reacciones todo el tiempo. Esa moderación a veces la gente no la ve con esos ojos y la ve de mala manera. Lo que pasa es que, bueno, hasta Job perdió la paciencia. Y lo que pasó, y me parece muy justificado en el caso de Ciro, es que perdió la paciencia después de un agravio tan vil, tan cobarde, como el que le hace Epigmenio Ibarra con la columna de Milenio. Entonces, yo creo que él, al calor de las molestias, reacciona y después dice, es que yo tengo que ser prudente, porque parte de la confianza que Ciro Gómez Leiva da con su presencia en los medios es la de que no va a ser arrebatado. Que siempre, de hecho, yo creo que si yo tuviera que explicarle a alguien que nunca ha visto televisión mexicana cómo es Ciro Gómez Leiva, lo diría con una frase. Él le da voz a los que los demás no le quieren dar voz. Cada vez que ha habido un conflicto, una controversia política, en donde hay alguien que es el apestado, el demonizado, el que nadie quiere oír su posición, Ciro ha estado para decirle, siéntate y habla y dinos lo que tú piensas. Esa prudencia, pues, a veces se agota. Y yo te diría que él tiene todo el legítimo derecho de seguir sospechando que fue el régimen quien le mandó el sustito del atentado. Me parece que no es una hipótesis que se pueda descartar. Y no se puede descartar porque en este país, y lo dijimos en algún otro MOFA,
la inteligencia mexicana sabe todo. Entonces, si suceden este tipo de cosas es porque la inteligencia mexicana lo ha permitido. Así de claro. Pues mira, Oscar, la verdad es que tengo un par de comentarios sobre lo que dices. Dices que él tiene el legítimo derecho de pensar que el régimen quiso asesinarlo, lo cual creo que no tenemos pruebas de eso, pero muchos mexicanos no tenemos dudas tampoco de eso. Esa es una. La otra es, bueno, él ya lo descartó, porque en dos entrevistas él dijo, bueno, es que no tengo pruebas, ¿no? eh, por lo menos no de manera directa, aunque a lo mejor exista esa idea en su cabeza aún, ¿no? Y quién sabe si algún día se sabrá. Probablemente algún día lleguemos a saberlo, ¿por qué no? ¿Verdad? La otra es que realmente existe una necesidad de parte del régimen y de los propagandistas del régimen, como lo es Epigmenio Ibarra, quien siempre ha sido un propagandista, ya sea de una u otra cosa, y además ha sido un propagandista, pues desde mi punto de vista, algo maleta, ¿verdad? Aunque hay gente a la que le gustan sus telenovelas, pero la verdad creo que hay mejor propaganda, mucho mejor propaganda, si es que de eso hablamos. Su necesidad de pedir que algo suceda, de pedir una acción, que haya un perdón. Y tú decías, bueno, al pueblo mexicano, yo creo que esto es directamente pedir perdón a López, ¿no? Al presidente López Obrador, porque bueno, no llevó al país al despeñadero, como decía él mismo, como mucha gente pensaba. O sea, bueno, todavía no llegamos a los grados de otros países, pero eso no quiere decir que no vaya a suceder. Y la verdad es que sí ha sido un fracaso. Es como, mira, yo lo voy a poner así, como dices tú, Oscar. Es como esa familia que toda la vida vive del crédito y que vive más allá de lo que puede con sus propios ingresos. Pero es muy importante que las apariencias sean claras hacia la sociedad, hacia su entorno, que son personas ricas que no tienen problemas de dinero, pero en realidad viven del crédito y algún día van a quebrar y algún día ya no van a poder pagar. Bueno, el gobierno de la 4T está viviendo del crédito, literalmente viven de crédito. O sea, ya no hay dinero que se pueda repartir. Y va a llegar un momento en el que México va a tener que descender aún más. Desgraciadamente esto es lo que no se ve y desgraciadamente algún día va a llegar ese momento. Y los que van a tener que pedir perdón son ellos. Va a llegar ese momento algún día porque aquí las personas que más daño han hecho son ellos al pueblo de México. Y yo sé que esto pues no está pasando en este momento, desde luego. Hay un poder muy grande que este régimen tiene y que precisamente hace que muchas personas se doblen, como los medios de comunicación, que no tienen ninguna vértebra. Los medios de comunicación mexicanos no tienen ninguna vértebra. Por eso digo que la comparación con Piers Morgan o Bill Maher o CNN o MSNBC, que mucha gente dice que está a punto de desaparecer, o Fox News, es diferente porque los medios de comunicación en estos lugares tienen, en estos países, tienen otro origen. No es que el gobierno les dé permiso de actuar, es que ellos siempre han existido, independientemente del gobierno, y seguirán existiendo. En cambio, los medios de comunicación mexicanos se les ha permitido existir. El PRI le dejaba a Televisa o le dejaba a Televisa tener un noticiero. De repente dejó que la gente empezara a tener concesiones de radio. De repente el PRI, bueno, que se reformó, autorreformó, permitió que la gente empezara a tener libertad de expresión. Los medios de comunicación nunca han tenido un valor intrínseco, independiente del gobierno y nunca se la han creído. Y yo creo que esa es la razón de que los medios de comunicación mexicanos sean tan débiles. Yo no tengo objeción sobre eso. Más bien te haría un matiz. Cuando yo dije que eso no pasaría en el programa de Piers Morgan o el de Bill Maher, a lo que me estaba refiriendo es que en un medio respetable no se admiten esas cosas. Obviamente, pues son más respetables esos medios que los que tenemos aquí. Pero incluso para los estándares
de los medios mexicanos. Voy a ponerlo en estos términos. El único escándalo de un asistente o participante en los programas de López Dóriga en toda la historia que tuvo en Televisa fue cuando Eduardo Andrade llegó borracho, que ni siquiera estaba invitado al programa. Y de inmediato lo iban a sacar a patadas del lugar. Y López Dóriga le pidió a los personal de seguridad que le pusieran una silla y no lo maltrataran. Es el único caso. Y estamos hablando de Televisa, estamos hablando de un medio mexicano. Entonces, incluso para los estándares de los medios mexicanos, lo que está pasando en Radio Fórmula con Epigmenio Ibarra es inadmisible. Bueno, una segunda cosa, sí, Morena está viviendo del crédito y del descrédito. Está viviendo del descrédito acumulado que dieron los partidos y los gobiernos del pasado, y está viviendo del crédito, está viviendo de la deuda. Y bueno, tendría que hacer una tercera precisión respecto al pueblo. Cuando yo digo que quiere pedirle perdón al pueblo, me refiero al pueblo con comillas, como lo hice en su momento. O sea, me refiero al pueblo bueno, me refiero al pueblo obradorista, del cual el representante, porque así como Luis XIV era el Estado, pues el pueblo es López. Y entonces pedirle perdón al pueblo obradorista es pedirle perdón a López Obrador. ¿Pedirle perdón de qué? Su obligación era irse a su rancho y no intervenir. Y lo que se dice, y es evidente, es que López formalmente se escondió en su rancho para que no le griten, no le digan cosas, pero sigue gobernando a control remoto. Y el ejemplo más claro es que Claudia Sheinbaum se ha estado dando una serie de balazos en el pie increíbles. Más allá del agradecimiento y de la agenda, porque yo entiendo que, bueno, todas estas reformas al Poder Judicial, a los órganos autónomos, todas estas cosas benefician el poder del Ejecutivo. Y por lo tanto, Claudia Sheinbaum no tendría por qué estar en contra de ellas. Pero hay un problema. Ella está a punto de que le manden 3 millones de personas a este lado de la frontera. Está a punto de tener aranceles del 25% y está a punto de que se ha señalado México como un país de narcotraficantes terroristas. Esas cosas sí le afectan a ella y no ha hecho nada que vaya en contra de los mandatos y designios del anterior presidente. Y si alguien cree que Claudia Sheinbaum está tan descerebrada como para tomar estas decisiones, a pesar de que son tan perjudiciales y no se las está imponiendo a alguien más, en este caso López Obrador, pues peca de una ingenuidad increíble. Que eso es lo que han dicho los medios y tanto le molesta a Pigmenio Ibarra. Le molesta la dualidad. Le molesta por un lado que se diga que López Obrador es un cobarde que se fue a esconder. Y entonces lo que hace es llamar escondidos a los demás. La diferencia entre López Obrador y Epigmenio Ibarra, y López Obrador y Ciro Gómez Leiva, es que López Obrador está calladito y escondido y no sale a la calle para que no lo insulten. Y Ciro Gómez Leiva sigue estando frente a las cámaras. Esa es la diferencia. La diferencia es que Ciro Gómez Leiva sigue haciendo el trabajo que tenía que hacer siempre, que es informar, y López Obrador está ejerciendo funciones que ya no le corresponden, porque ya no es presidente. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre un tirano, demagogo, maldito cobarde, que supuestamente está en un rancho en Chiapas, cuando en realidad está operando el gobierno federal, y una persona que solo está ejerciendo la libertad de expresión, que como derecho fundamental no tendría por qué regatearle a nadie. Pues es muy lamentable, Oscar, que esta persona siga en los medios nacionales. Yo no sé hasta que si el programa de Ciro Gómez Leiva sigue teniendo los mismos ratings o ha bajado o ha subido. Él dice en la entrevista que le hace a Epigmenio Ibarra que su programa es muy exitoso todavía. Yo realmente ya no escucho, voy a tener que ser muy honesta. Yo era una persona que escuchaba a Ciro Gómez Leiva todos los días, pero realmente ya no es que no pueda escuchar a Ciro. Ciro es una persona, como lo dije desde un principio, merece todo mi respeto y admiración. Yo vengo siguiendo a Ciro desde que estaba en la preparatoria y desde que estaba en Canal 40 y lo veía muy, muy seguido. De alguna u otra forma he crecido con sus reportajes, con su información y con sus programas de opinión cuando él ha dado la oportunidad a personas de que den su opinión. Pero al mismo tiempo sí me parece que
aquí hay una intención de humillar a Ciro Gómez Leiva de manera directa, de manera pública, y, y creo que debería existir una acción de parte de Grupo Fórmula, ya sea no tener a esta persona de invitada. No sé si eso sea algo que puedan vislumbrar en el futuro. Honestamente, no entiendo cuál es la razón de seguir sometiendo a Ciro Gómez Leiva a este ejercicio de tan difícil, que le resulta tan difícil cada vez más. Tú lo puedes ver en los videos cuando se transmite en las participaciones de Pigmenio Ibarra. Las caras de Ciro son imposibles no se pueden no ver, no se pueden ocultar. Me pregunto si estaría bien que lo dejaran de entrevistar o sería mejor ponerle otro interlocutor, ¿no? Una persona que no tenga la decencia y que no tenga la prudencia de Ciro Gómez Leiva, porque con todo respeto, Oscar, yo creo que en este momento en México ya no se puede ser prudente, porque la prudencia y la buena fe no funcionan en este régimen, porque el régimen no tiene ninguna prudencia ni ninguna buena fe. Y gracias a eso han podido invadir los programas de televisión de opinión e informativos de todos México. O sea, todos estamos invadidos con propagandistas. Si de por sí la carrera de opinólogo o de periodista no era precisamente la más difícil o la más de personas más brillantes con sus muy honrosas excepciones, como lo es Ciro Gómez Leiva, pues ahora no sé, creo menos, ¿no? Porque cada vez vemos a más y más gente diciéndonos una sarta de mentiras en los medios de comunicación que definitivamente están destinados a formar la conciencia de la gente y no a hacerlos pensar. Entonces yo creo que aquí hay un dilema de parte del informador o de parte del periodista. ¿Quieres informar? ¿Quieres hablar de la verdad? ¿Quieres que la gente piense de lo que estás hablando? ¿O tienes que darle a la puerta abierta a la propaganda porque no tienes de otra? En realidad estamos hablando de una interlocución, estamos hablando de una comunicación entre dos polos opuestos, ¿no? Para que exista una conversación, para que exista un tete a tete y llegar a conclusiones, o esto se trata de que no se puede hacer nada, tenemos que escuchar las cosas que digan, aunque sean ridículas, absurdas, mentiras, irreales, que no tengan ninguna base racional. O sea, ¿hasta qué punto realmente sí podemos estar hablando de que hay un diálogo entre dos partes opuestas o que hay un forzamiento, una imposición a que ciertas personas sean vistas, sus caras y sus perfiles a nivel nacional? Bueno, voy a empezar con el final de esto. Sí, está roto el diálogo. Empecemos por ahí, a tu última pregunta. Y bueno, yo también tendría que decir, haría un matiz también. No es que ya no se pueda nada más ser prudente, ya no se debe ser prudente, ya no se debe ser prudente de la misma manera que al enemigo no se le concede ningún tipo de cuartel. Debemos de entender que esto ya no es una contienda entre opositores, es una contienda entre enemigos. Quien destruye la república no puede ser un adversario nada más, es un enemigo. Es un enemigo de la república, es un enemigo de la democracia, es un enemigo de los derechos humanos, es un enemigo del constitucionalismo, es un enemigo del Estado constitucional de derecho. Y se les debe tratar como tales, como enemigos. Porque además ellos nos tratan como enemigos. Y bueno, eso es reciprocidad pura. Si ellos nos tratan como enemigos, pues nosotros no los vamos a recibir con flores. Estaba yo pensando cuando estabas diciendo esto, en cuál podría ser la solución matizada que diera el Grupo Fórmula a esto. Y yo creo que una solución matizada, porque no creo que vayan a decir ellos que ante las reacciones y actitudes que ha tenido Epigmenio Ibarra van a prescindir de su presencia. ¿Por qué? Porque encima se les va a ir Jesús Ramírez Cuevas.
pero sí pueden cambiar de interlocutor. Yo creo que probablemente una medida que pueden tomar, no sé si definitiva, es que los siguientes miércoles Peregrino sea el que hable con y pues bueno, como a Epigmenio no le interesa discutir con Peregrino, pues va a pasar lo que ha sucedido cuando Ciro no ha estado presente, que es, mira, qué padre está tu participación, pues muchas gracias, don Epigmenio, que te vaya bien, que te machuque el tren, te machuque bien. No estoy tratando con esto de meritar a Peregrino, que me parece un gran periodista, me parece una persona muy inteligente, me parece una persona valiente, también que es prudente, sino que simplemente la tirria de Ibarra es con Ciro y es con el que se pelea. Yo estoy de acuerdo contigo que lo ideal sería que tuviera un interlocutor que le entrara a los cocolazos, pero eso no va a pasar. No va a pasar porque es parte de híjole, voy a poner un ejemplo que a lo mejor no va a ser muy popular, a ver si no nos tiran mucho hate, pero es como cuando tú tienes invitados en tu casa y uno de ellos es un niño que no se porta bien. Y el niño anda brincando y anda haciendo y se sube en los muebles y los pisa y le jala la cola al perro y hace mil cosas. Y tú sabes, como anfitriona, tú eres muy buena anfitriona, que tienes que aguantar ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, yo creo que eso es lo que pasa. Pigmeno Ibarra es el niño majadero que hace todo cierto tipo de desmanes y nadie le va a poner unos manazos. Eso es lo que pasa. Y yo creo que mientras esté Morena en el poder, pues no van a prescindir de él. De hecho, me recuerda un poquito el cinismo de Trump que decía que mataba a alguien en la Quinta Avenida, o no me acuerdo si decía en Park Avenue, pero en una de las dos, y no pasaba nada. Bueno, pues es lo mismo. El pigmenio puede hacer lo que quiera en el programa y no van a prescindir de él. Entonces, por sanidad mental, a lo mejor lo que tendría que hacer Ciro es ese día encargarle que ese espacio en el que hable Pigmenio él no esté presente. Pues no sé, desde el punto de vista de la audiencia, es entretenido porque a la gente le gusta ver este tipo de conflictos. Como periodista, desde el punto de vista ético, no sé si exista una pregunta que se esté haciendo el grupo Fórmula o el mismo Ciro sobre si estas diálogos que tiene con Epimenio Ibarra son prudentes, si estamos hablando de prudencia. ¿Es esto prudente, esta animadversión que hay entre los dos, que es inevitable de notar porque es evidente? Es buena que se siga viendo en los medios de comunicación. ¿Cuál es el servicio que se le está haciendo a la sociedad presentando esto? Y si la idea es poner puntos encontrados, de vista encontrados para generar un debate, lo cual es muy válido también, como lo dije, Piers Morgan es un excelente ejemplo de grandes paneles polémicos en donde la gente dice muchas cosas. Realmente nunca he visto que se pierda el control. Ambos bandos pueden ser muy duros uno contra el otro e inclusive en YouTube se permite las malas palabras, lo cual puedes escuchar en programas de Piers Morgan. Puedes escuchar a la gente maldiciendo y usando malas palabras, pero siempre hay un respeto al anchor, ¿no? Un respeto al titular del programa, que es la persona que tiene derecho a preguntar o a cambiar de interlocutor. Y si no se lo dan, él se asegura de recordárselo a los invitados, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor sería que el público dejáramos de escuchar a Pigmenio Ibarra. Dejáramos de sintonizar sus pláticas con Ciro Gómez Leiva, dejáramos de ponerle atención. Y yo creo que ese sería el peor castigo, porque en realidad los programas, los artículos, las telenovelas de Pigmenio Ibarra, pues no van a pasar a la historia más que como propaganda. Y ahí se van a quedar. Y él se va a quedar como una persona que ha servido a un particular grupo político y nada más, porque su contribución al pueblo de México, como a él le gusta decir, ha sido de mentiras, de odios, de resentimientos, de autovictimismo, y eso es lo único que él ha aportado a México. Estoy de acuerdo contigo, creo que una solución es dejar de ver el programa. Yo en lo particular te puedo decir que tenía semanas que no sintonizaba el programa de Ciro, porque bueno,
Tanto el día que va Arturo Saldívar como el día que va Epigmenio Ibarra, pues no es bueno para mi hígado. O sea, no le veo sentido a estar escuchando las estupideces de cualquiera de esos dos, cuando yo sé que lo que dicen es una sarta de mentiras y vilezas. A la gente le gusta el morbo. Ahora, Ciro lo ha sostenido, que ellos no tienen evidencia estadística de que suba el rating porque esté Pigmeno Ibarra. Bueno, habría que hacer una métrica independiente al respecto para saber si esto es cierto. Nosotros tenemos la percepción de que pues este tipo de relajito tiene su justificación en que la gente lo va a ver. ¿Qué tanto lo ve? No lo sé. ¿Qué tantos puntos porcentuales sube o qué tantos puntos porcentuales baja cuando no está? No lo sé. Pero también te voy a decir algo. El programa de Ciro era el primer lugar nacional antes de que llegara Epigmenio. Así es. Entonces, perfectamente mañana Pigmenio le da una disentería y se la pasa 2 meses sin pararse en el programa y no pasa nada. O sea, esto es más bien, insisto, es una decisión de política editorial de Jaime Azcárraga. Jaime Azcárraga se tiene que hacer cargo. Tiene que decir, a ver, ¿qué tengo yo por programa en la mañana? ¿Tengo un programa de noticias e información o tengo una versión light de la triple A de la lucha libre? O sea, si lo que quiero es un programa de mitotes y sombrerazos como los que hay en TV Azteca o los que hay en Televisa, pues bueno, pues para allá van. Nada más que el problema es que Ciro Gómez Leiva no es uno de los conductores de hoy y se merece un respeto que no se le está dando. Exactamente. No podría estar más de acuerdo contigo. Yo creo que Ciro Gómez Leiva es una de las personas que tiene para mí, en mi opinión personal, no de mofa ni de Habitación 101, pero en mi opinión personal, considero que Ciro Gómez Leiva es uno de los mejores periodistas que ha dado México y merece todo mi respeto, desde luego, después de ese atentado que sufrió y que seguramente ha afectado su salud mental y su salud emocional, aunque él diga que no. El síndrome postraumático, pues ningún ser humano se escapa de eso, ¿no? Es como decir que pues perdiste una pierna y que no hay ningún problema y te sientes muy bien, ¿no? Pues desde luego que es algo que internamente te va a afectar, que lo puedes superar, desde luego, no dudo que él esté superándolo y que sea muy fuerte internamente para hacerlo, pero hay que reconocer que una persona en esas circunstancias ha actuado de una manera muy valiente, y es digno de admiración, por lo menos de mi parte. También es cierto, y yo creo que no tiene nada de malo que un grupo de información o un grupo empresarial como Grupo Fórmula quiera tener programas de debate de este tipo. Eso está bien, ¿por qué no? Hay público para eso, pero realmente el problema es cuando todo lo que oyes es propaganda y son mentiras. A mí no me molesta que haya diferencias de opinión, o sea, al contrario, eso es lo que alimenta que la gente quiera saber, que la gente quiera escuchar. Está muy bien que haya contraste, está muy bien que las personas en una mesa de análisis no estén de acuerdo y tengan fuertes puntos de vista que sean totalmente separados, totalmente opuestos. No tengo ningún problema con eso. El problema es cuando siempre escuchas las mismas mentiras y la misma propaganda. Ya no hay nada nuevo. Son las mismas cosas que vienen diciendo desde que tengo uso de razón, que escucho a López Obrador, que son víctimas, que se les abusa, a pesar de que tienen todo el poder a su disposición, todavía se quejan y todavía piden, en el caso de Pigmenio, que se le pida perdón, o sea, por favor, perdónanos, oh amo, ¿no? López Obrador, por haber osado decir que ibas a destruir al país y que sí lo destruyó, porque estamos en problemas muy graves. No sé qué va a hacer la presidenta cuando las cosas se empiecen a poner muy mal y la dejen sola con todo el paquete. Alguien políticamente va a pagar ese precio y me temo que no va a ser López Obrador. Entonces, yo creo que es importante que haya diferencias de opinión, pero que sean opiniones basadas en la lógica y basadas en hechos, en cosas que suceden, no en propaganda, porque entonces, pues, ya nada más estamos
oyendo esto para saciar nuestro morbo, como dices tú. El público tiene un cierto morbo, pero también es cierto que a pesar de todo, la gente sigue buscando la autenticidad y la veracidad. Y por eso yo tengo esperanza de que algún día la gente va a terminar queriendo deshacerse del régimen de la 4T. Pero bueno, Oscar, si tienes alguna otra opinión al respecto, dime para continuar o si no, pasamos al siguiente Yo tema. creo que pasamos al siguiente tema, creo que fue una gran conclusión de tu parte. La gente que nos gusta el estilo de periodismo de Ciro Gómez Leiva, eh, pues reprobamos lo que hace Pigmenio Ibarra. Esperamos que algún día nos quitemos esa lacra de encima y creo que tu invitación a no sintonizar cuando sale el Pigmenio es la mejor respuesta que puede tener la audiencia. Ok, Oscar, pues entonces pasemos al siguiente tema. Pasemos al siguiente tema.